Las 10 en punto. Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Gracias por estar ahí de ese lado. Estamos comenzando esta charla. Nos encanta estar juntos, por lo menos por este medio, vernos la cara. La verdad es que vamos a abordar un tema súper importante que nos atravesó en estos días, que tiene que ver con la seguridad informática y cómo organizar encuentros virtuales. Ahí se cortó la transmisión, así que vamos a esperar que se reanude. Chequeamos el WhatsApp. ¿Por qué se cortó? No sé, vamos a preguntar. Bueno, retomamos. Ahí está. Entonces, queremos contarles que estamos junto con el sargento Joaquín González. Él pertenece a la comisaría de la familia, nos va a acompañar. Él se ha formado, se ha especializado en el tema de seguridad. Trabaja con nosotros, nos hemos encontrado en muchos espacios de intercambio acerca del software libre, especialmente en el FLISOL, y allí hemos dado hasta mini charlas juntas en las de intercambio, con presentaciones, con charlas de seguridad, así que es un gusto, Joaquín, tenerte con nosotros en este espacio del Instituto de Formación Docente. Por supuesto está la compañera Agustina Busi, del área de TIC de primaria. Hola. Y estoy yo, del área también de TIC, de Educación Especial y de Primaria, y queremos hablar un poquito de seguridad informática. Hemos organizado la charla así, como en 3 momentos. El primer momento, Joaquín nos va a contar desde su experticia algunas características de los software que nos ofrecen conversaciones en vivo. Y después con Agus vamos a retomar un poco esa misma temática, pero ya aplicada dentro del instituto y a nuestras propias reuniones. Y finalmente les proponemos que a través del canal de YouTube o bien a través del chat que tenemos ahí en nuestro WhatsApp interno, ustedes puedan hacer algunas preguntas que organicen algunas conclusiones posibles. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que no hay certezas, ¿no? Vivimos un tiempo de incertidumbre y aprendemos a navegar en un tiempo de incertidumbre. En ese contexto es que les proponemos construir juntos algunos tips, algunas reglas, algunas orientaciones para tener en cuenta a la hora de realizar un encuentro virtual con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, con nuestros estudiantes. Joaquín, bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, es que bueno, también para nosotros es un momento, ¿no?, de poder llegar de otra forma, porque bueno, nosotros en la comisaría de la familia tenemos un área que es el área de capacitación y prevención, que estamos dando vueltas siempre por los colegios, instituciones, otras fuerzas, lógicamente internamente también en las fuerzas nuestras, también vamos capacitando y dando esta parte de prevención. Siempre ponemos el ejemplo que el policía de otra comisaría, de cualquier comisaría, sale y patrulla por la calle y hace la prevención de esa forma. Bueno, nosotros la prevención es salir y hablar y contar, bueno, qué es lo que hacemos acá, la parte legal que trabajamos, que es la ley de violencia intrafamiliar, y bueno, también trabajamos esta parte, contar lo que es la parte de un poco de delitos informáticos, que también medianamente estamos haciendo prevención sobre esto, ¿sí?, que es algo que teníamos. Nosotros desde acá de la comisaría de la familia, por ahí para el que no saben, Vilcapugio 931, en el centro administrativo estamos. Sí. Les comento, básicamente, bueno, ahí estamos compartiendo en la pantalla lo que es el logo de la comisaría, ¿sí? Bueno, la comisaría de la familia tiene esta área, ¿sí? El año pasado estuvimos capacitamos como a 5.600 personas. Fuimos desde colegios, desde sexto, séptimo grado, que hacíamos el intercambio con las chicas del ETAP. Hacíamos el intercambio con las chicas del ETAP, hacíamos el nexo, perdón, con las chicas del ETAP, y de ahí vamos a los colegios y le hablábamos a los chicos
Después teníamos un segundito con los padres sobre la parte esta de redes. Y después en colegios secundarios también hablamos sobre noviazgos violentos. Y en colegios de adultos o también aparte de hablar de grooming, hablamos de noviazgos violentos y violencia intrafamiliar. También que son otros de los temas que estamos tratando, que la verdad que esas charlas, la gente por ahí se enganchaba mucho, nos preguntaba un montón de cosas relacionadas a la ley, ¿no? La ley de violencia intrafamiliar, que es la 3040. Así que bueno, yendo al tema de hoy, la parte de... Te hago una consulta, Joaquín, con respecto a eso. ¿Cómo se compone el equipo de la comisaría? Yo sé que vos sos el especialista en informática. ¿Qué otras personas te acompañan? Bueno, en el equipo de capacitación específico tenemos, hay otro sargento, que es la sargento Ale Reed, y la Cabo Olmos, que en realidad, bueno, nosotros, lógicamente, como institución tenemos todo por jerarquía. Olmos está estudiando, Renata está estudiando lo que es técnica audiovisual. Y así que ya está pronta a tener una tecnicatura en eso y sigue, lógicamente, para la licenciatura. Así que ella nos ayuda con toda la parte gráfica y de videos y demás. Y con Ale, bueno, lo que tiene Alejandra Ritti es que ha hecho bastante, desde los inicios de la comisaría acá en Bariloche, está trabajando con esto, entonces, en la temática, y formada haciendo diplomaturas y demás. Así que viene trabajando sobre esto y el fuerte de Alejandra es la parte de la ley de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Es como que tenemos cada uno su fuerte. Yo la parte de delitos informáticos y las chicas por ahí la violencia intrafamiliar y noviazgos no violentos y demás. Así que y después tenemos las profesionales, que tenemos una abogada, que la abogada está también todos los días para consultas sobre la temática. Acá en la comisaría, en estos momentos de aislamiento, no está porque, bueno, por una cuestión de que estamos con reducción de personal. Claro. Estamos con una guardia mínima, pero tenemos una abogada y tenemos una asistente social que también está trabajando en la contención de las personas en situación de violencia. ¿Sí? No hablamos hablamos de personas en situación de violencia porque el tomar la decisión de acercarse y ya empezar a accionar en contra de esta situación que está pasando, ya la saca del lugar de víctima y la ponen, que está en una situación de violencia y está haciendo algo. Así que por ahí son términos que estamos queriendo implementar y demostrarlos, ¿no? Y después, bueno, tenemos, lógicamente, el jefe de unidad y el personal de oficiales y el personal que está en la guardia, ¿sí? Que está atendiendo generalmente las consultas de las personas que se acercan. Y nosotros, que somos el equipo que salimos, y el equipo de profesional que hace también la otra contención y el asesoramiento. Julián, te consulto, ¿los spots informativos que ustedes difunden es de realización propia? ¿Los producen todos ustedes? Sí, hay algunos que todos los realizamos nosotros, igual que las presentaciones, ¿sí? Vamos recolectando material de diferentes lados y lo vamos armando, ¿sí? Hay algunos que le estamos dando un poquito más de calidad y estamos tratando de salir, hicimos campañas institucionales así en radio el año pasado. Este año queríamos salir contando esto de la pandemia. Por ahí le habíamos pasado unos videitos cortitos que después por ahí más adelante los pueden llegar a compartir, que son sobre el acompañamiento en este tiempo de pandemia, el acompañamiento familiar, que por ahí nosotros a lo que apuntamos mucho también es al tema de la familia, el que la familia esté reunida y acompañada, habla mucho y hace mucho, ¿sí? Puede hacer una gran diferencia, ¿sí? Porque, bueno, el tema de que la parte de esta de violencia es algo aprendido, ¿sí? Entonces por ahí hay cosas que se pueden, entre comillas, ¿no?, desaprender y deconstruir algo que está aprendido, ¿sí? Así que, bueno, sí, en sin realidad duda, ahí está justamente el trabajo de la educación y de la formación. En nuestro caso, el Instituto de Formación Docente está conformado casi en un 95%, podríamos decir, por mujeres, y entonces los casos nos atraviesan, la realidad nos atraviesa, y por lo tanto la formación docente, si bien tiene que ver, por supuesto, con la formación de futuros maestros, maestras y maestres, sobre todo tiene que ver con aprender todo lo que tiene que ver con toda la formación en derechos, ¿no? Y en ampliación de derechos. Y en ese espacio creemos que el instituto cumple
un rol fundamental en la vida de muchas mujeres que atraviesan, que pasan por el instituto, pero además atravesando situaciones de las que a veces no son conscientes o no toman conciencia hasta que no aprenden acerca de sus derechos y de la formación sobre derechos humanos. Así que en ese aspecto creemos que estamos también, ahí retomo las palabras del maestro Freire, ¿no? Emancipando a la vez que estamos trabajando en la formación de docentes. Bueno, son las 10:10. Hacemos una nueva apertura para la gente que se sumó y empezamos a desarrollar el tema que nos convoca. Bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos, a todes de nuevo. Nos alegra mucho que estén en el canal de YouTube que estamos estrenando con el instituto. En este caso lo vamos a abrir con una conversación que tiene que ver con la seguridad informática en las charlas online o en las charlas en vivo que estamos llevando adelante con los estudiantes. Vuelvo a hacer una mini presentación. Nos acompaña Joaquín González. Él es sargento de la Policía de la provincia de Río Negro, trabaja en la Comisaría de la Familia, pero lo conocemos y hemos establecido una amistad, podríamos decir, a partir de nuestra participación en la militancia del software libre, en los FLISOL, y allí nos conocimos y por eso hicimos este contacto, invitarlo a que nos hable él de seguridad informática en Internet. También está la profe Agus con nosotros y yo también, los dos del espacio de educación y TIC, saludándolos por acá por este nuevo canal de YouTube. Bueno, gracias al equipo directivo también, al consejo directivo que nos dio su apoyo cuando pensamos en estas charlas. Se están armando otras conversaciones, mates, ideas ahora virtuales y nos gusta poder ocupar este espacio, ¿no? Estar ocupando la virtualidad, pero también desde la centralidad de nuestra función, que es la formación docente. Les propongo ahí un pequeño juego en YouTube, los que están. Yo les voy a decir una palabra clave, a ver si están atentos. Si están atentos en el chat, tienen que escribir esta palabra clave que voy a decir. Por supuesto, si hablamos de seguridad informática, la palabra clave es antivirus. Tienen que escribir antivirus en el chat los que están atentos y ahí vamos a saber que están prestando atención. Mientras tanto, comenzamos, Joaquín. Te dejamos entonces la primera parte para que vos desarrolles el tema y nos cuentes mientras vamos escuchándote y tomando notas. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y el poder permitirnos este espacio nuevo, ¿sí? Como hemos contado, que estamos de la Comisaría de la Familia y tenemos el área de capacitación y prevención, donde salimos a hacer esto, diferentes charlas en diferentes lugares sobre temáticas que van girando, nuevamente la presentación, ¿no es cierto? Van girando sobre 3 ejes fundamentales dentro de las charlas que brindamos nosotros, ¿no es cierto? Sobre violencia intrafamiliar, noviazgos violentos, grooming. Por ahí hemos sumado la charla esta de lo que es la parte de género también y demás. Eso también es algo que lo damos junto con violencia intrafamiliar. Bueno, pero ahora con la parte de redes y uso de redes, ¿sí? Que estábamos hablando y que decíamos desde que es la charla que nos convoca hoy, ¿sí? El tema del uso de salas de chat, ¿sí? Primeramente íbamos a contar que hay diferentes tipos de software, ¿sí? Arrancamos con el primero, que es como software libre, que es el Jitsi. Yo acá justo tengo un delay, pero calculo que se ve bien la imagen de Jitsi. Así que Jitsi, bueno, es software libre. Esto es software libre. Está diseñado que uno puede leer el código, redistribuirlo, compartirlo, ¿sí? Este también es gratuito, ¿sí? Se accede desde uno directamente, lo que hace, creas una sala de comunicación, una sala de chat, ¿sí? Con video y que puede ponerle el nombre que quiera. Lógicamente también se le puede poner un password. El tema con esto, con Jitsi, es que cualquiera que tenga el nombre ingresa a la sala, ¿sí? Es muy bueno por esta situación, pero cuando hablamos con los chicos de secundarios a veces le decimos en el uso de las redes y el uso de Internet, traemos a Stan Lee y le decimos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como decía Spider-Man. Pero bueno. Usamos esa frase también cuando hablamos de la administración de los correos electrónicos, de los campos virtuales, ¿verdad?
Aprovecho para pedirte que vuelvas para atrás con la imagen y la vuelvas a poner. Pero como decís vos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad citando a Stan Lee. Ahí estamos viendo el icono. Sí, sí. Entonces, bueno, con Jitsi nos ocurre esto, sí, que cualquiera puede ingresar. Lo bueno es que también cualquiera puede echar a cualquiera de la sala de chat. Y eso es muy importante. Porque directamente, si cualquiera puede ingresar con el nombre de la sala, cualquiera que esté participando en la sala lo puede echar. Y esa es una herramienta muy importante que hay que tenerla en cuenta y hay que apropiarse de esa herramienta. Hay casos en los que se mete alguna persona. Nos pasó un caso acá que asesoramos hace unas 2 semanas más o menos. Le cuento cortito, en una sala le habían puesto un nombre medianamente simple e ingresó una persona con ese nombre, ¿sí? La sala se llamaba Michichi / Zumba. Ingresaron a la sala y, lógicamente, bueno, en ese momento la persona que ingresó echó a la profesora. Donde echó a la profesora, los alumnos y demás que eran partícipes de la sala, se quedaron y no sabían qué había ocurrido. Porque directamente de golpe la profesora no estaba más. Y era la que estaba coordinando la sala. Y en ese momento, esta persona que había ingresado, lógicamente era un exhibicionista y realizó su exhibición ahí delante de todos, sin pudor y demás. Entonces, en ese momento la gente como que quería salir y le faltaba esa gimnasia de decir, a este hay que sacarlo o me salgo de la sala. ¿Sí? El poder ¿no? De decir, sí. Ahí lo que nosotros hablamos justamente es de que hay una serie de nuevas habilidades digitales, de competencias digitales, si se quiere expresar en otros términos, en donde yo me tengo, como vos dijiste, empoderar de la herramienta. Yo tengo el poder para presionar sobre esa persona, botón derecho, eliminar o expulsar de la sala. Y en Jitsi en particular lo tiene cualquier usuario. Por supuesto que hay que afrontar esa situación. Es decir, cómo reacciona una persona frente a un exhibicionista. Se paraliza, tarda 3, 4, 5 segundos en reaccionar y en ese momento, bueno, estas personas ya desplegaron su propósito, ¿verdad? Entonces, como bien me gustó la expresión que usaste, gimnasia, ¿no? Es como una gimnasia en estas nuevas habilidades digitales que tenemos que ir desarrollando. Eso es en cuanto a Jitsi. Jitsi, la verdad que es un software que viene creándose hace mucho tiempo también, aparte de esto, y tiene una particularidad que al ser software libre y demás, uno lo puede descargar, editar, leyendo el código y todo esto, ¿no es cierto? Y una particularidad muy puntual que es, lo puede descargar y crear un servidor, una página web, y subir al Jitsi a esa página web y ser uno el partícipe, ser uno como si fuera... vamos a tirarlo a otro programa por ahí para hacerlo más cómodo. Lo que es Zoom, que es el programa que sigue, es como crear mi propio Zoom, mi propia página de Zoom, mi propia red social sobre algo, bueno, mi propia sala de chat. No dependiendo de los servidores de Jitsi, sino dependiendo de mi propio servidor. Es algo que es una característica que tiene que los otros no lo están teniendo. Esto por ser software libre. ¿Agus, querés contar? Ahí quería hacer una pequeña intervención aportando lo que cuenta Julián, que cuando uno crea su propio servidor de conferencias, sea con Jitsi o con cualquier otra plataforma, puede restringir el ingreso a ese servidor y que solamente tengan un usuario y contraseña, por ejemplo, las personas que pertenecen a la institución que aloja el servicio, ¿no? Eso. Sí. Sí. En ese sentido está muy bueno. Lo que tiene Jitsi en cuanto a requerimientos legales. Vamos a suponer que ocurre esta situación como pasó con este exhibicionista que les conté de la clase de Zumba. Los requerimientos legales, como es gente que ingresa al sitio, y el rastreo de estas personas no es tan fácil de hacerlo. Jitsi no guarda tantos registros como otros, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? No es necesario registrarse para ingresar a la sala de chat. Entonces, ahí tenemos algo que, digamos, hay que tenerlo en cuenta y manejarlo con cuidado, ¿sí? Porque no es necesario que alguien esté registrado, no tenemos un usuario a quien poder rastrear en caso que ocurran estas situaciones, ¿no es cierto? Ese es un punto que por ahí hay que tenerlo en cuenta.
Y pasamos al siguiente, pasamos al Zoom. A ver. Espero que, a ver, si yo ahora estoy con ahí estoy con Jitsi, ahí estamos con Zoom. Bien. En Zoom, lo que ocurre en Zoom es que, bueno, este ya es software privativo, como se llama, y tiene una opción paga y una opción libre. La opción paga nos permite, lógicamente, muchas más funcionalidades. El pago es en dólares, así que con la economía nuestra por ahí ahora es un poco más complicado el llegar. Pero en realidad la opción gratuita nos permite hasta 100 usuarios. En la versión paga, ya con el primer pago el primer nivel de pago ya permite 1000 usuarios. Estamos hablando de Zoom, Después ¿verdad? El icono no nos apareció, pero lo aclaro para los que están mirando. Perdón. Sí. Decime si te apareció porque estoy compartiendo y... ahí estamos viendo el de Meet. Bueno. Nos fuimos de la... El de Meet. Entonces, este tiene que ser el de Zoom. Bueno, seguimos con eso. Lo que tiene Zoom es que con la opción paga nos puede dejar realizar otras opciones que en Jitsi no tenemos, que es crear un moderador. ¿Sí? El moderador y el comoderador en la versión paga cumple una función muy importante porque es quien administra la comunicación, quien dice si es necesario que todos ingresen con el micrófono. En realidad todas pueden habilitar o no el micrófono y la cámara. Pero Zoom nos permite el poder echar a alguien, el rastrear a alguien y demás desde la versión paga. Eso es una muy buena opción. ¿Sí? Lógicamente se comparte la pantalla en todos. ¿Sí? En todos estos software que estamos hablando se comparte la pantalla y es algo muy bueno para este tipo de comunicaciones. ¿Sí? El tema de los micrófonos y las cámaras, habilitarlo o deshabilitarlo, eso seguramente va a ser algo que es un ejercicio también, que como hablábamos recién con Jitsi, el ejercicio de poder echar o no a alguien, compartir, habilitar o no los micrófonos y la pantalla también es algo que hay que tenerlo en cuenta. Porque por ahí no es necesario que todos tengan el micrófono y todos tengan la pantalla. Es algo que por ahí hay que tenerlo en cuenta al momento de crear la sala, ¿no? Y otra de las cosas que tiene Zoom es que se crea el ID de usuario, de la conversación. Es un número de conversación. Se crea un ID y tiene una contraseña también. Claro. Eso, bueno, se puede compartir y, lógicamente, no está bueno tirarlo así al mundo, ¿no? Publicarlo, no sé, en mi muro de Facebook, en mi estado de WhatsApp. Y perdés un montón el eje de lo que es el tener una contraseña y una sala con un nombre propio, ¿no es cierto? Perdés la noción de eso. Entonces, Joaquín, digamos, en estas dos plataformas que analizaste, algunas conclusiones que podemos ir sacando, Agus, ¿no? A ver, todas prestan aproximadamente el mismo servicio, que es permitir una reunión en vivo mediado por una computadora, por un teléfono, por una tablet o por algún dispositivo digital. Sin embargo, algunos me ofrecen ciertas ventajas que otros no. Jitsi me ofrece que sea un link muy público que puede ingresar cualquiera, con lo cual de alguna forma democratiza la participación, pero también pone en riesgo que puede entrar cualquier persona, como por ejemplo un exhibicionista, que son casos reales que han ocurrido, ¿sí? Bien, a la vez, sí. Otro punto a favor de Jitsi, antes de pasar a la siguiente, es que como comenta Julián, al ser software libre, hay muchas personas que están participando en la construcción de ese código. Entonces nosotros podemos tener una moderada seguridad de que la información que pasa por ese servidor, que son nuestros datos personales de conexión, nuestra IP y demás, están resguardados y no están siendo utilizados comercialmente por ninguna compañía. Bien, en el caso de Zoom ya pone una barrera que es tanto el ID o el número identificatorio, la identidad de esa conversación, y además ofrece la posibilidad de poner una contraseña. O sea, ya pone dos barreras
para que no sea cualquiera el que entre. Ya puedo seleccionar. Yo ponía un ejemplo que es como tener un recepcionista en la puerta y te dice, usted pasa, usted no pasa, usted pasa, usted no pasa, ¿no? Digo para que vayamos entendiendo esto de poder pensar las distintas características que nos van ofreciendo las plataformas. ¿Mm? ¿Cuál sigue, Joaquín? Seguimos con el Meet de Google. El Meet de Google, que es la que estamos usando ahora. El Google Meet, nosotros no estamos usando, lo que nos permite el Meet de Google es también similar. Un usuario, tenemos que estar registrados primeramente como usuario de Google. Ingresar con nuestro usuario de Google, que ya lo tenemos en todos los teléfonos Android, ¿sí? Que lo usamos en realidad para todo, con el que tenemos nuestra ubicación, tenemos un montón de información nuestra en Google, ¿sí? Así que con esa información que tenemos nos permite hasta 100 participantes. Lógicamente la conversación también, como la conversación se puede grabar, perdón, ¿sí? Y nos queda en el Drive, en nuestro Google Drive nos queda la conversación. El tema es que, bueno, también hay un anfitrión que puede llegar a silenciar y a eliminar los participantes, ¿sí? De la misma forma que los otros, ¿sí? Lo que tiene es que trabaja ya como uno ya tiene un usuario de Google, ¿sí? Es acercarse nuevamente a lo mismo, ¿sí? Abrir nuestro usuario de Google y desde ahí salir y usar el sistema de charla, ¿sí? También se comparte el escritorio. Ahí sería lo popular, la popularidad que tiene hoy un servicio, ¿no? El servicio de Google, que casi todos tenemos una cuenta de Gmail y todos los servicios asociados, ¿no? Sí, después, si seguimos por ahí, porque bueno, en realidad es muy similar a Zoom y es muy similar a las otras que estamos en las plataformas, ¿sí? Después, déjame que te muestre, tenemos el Google Meet, que en realidad, en las salas de Facebook, ¿sí? En las salas de Facebook, que calculo que, déjame que lo pase, es el Facebook Site, o las salas de Facebook. Lo que ocurre es que muchos también tenemos nuestro usuario de Facebook, ¿sí? Con nuestro usuario de Facebook directamente podemos crear una sala. Esa sala no solamente la creamos desde nuestro usuario, sino también se puede crear dentro de los grupos, ¿sí? Estos grupos de, por ejemplo, compra-venta Bariloche, bueno, el Bariloche no te calles, el grupo de lo que sea, ¿sí? De amante, club amigos de, no sé, de la Cangú Club, el club que sea, ¿sí? Que tenemos un grupo, podemos crear una sala dentro de ese grupo. Si estamos en un grupo, Joaquín, para contextualizarlo, también te cuento que algunas docentes del Instituto de Formación Docente y también algunas escuelas tienen su Facebook, página dentro de Facebook o sus grupos dentro de Facebook. Entonces ya, debido a la pandemia también, como que aceleró este proceso esta empresa Facebook y creó estas salas de charla, o no me va a salir en inglés ahora, los chat room, ahí está. Entonces, ya estaría listo, configurado, y solo necesito ser usuario de Facebook y tendría mi grupito para chatear con ellos. Claro, entonces eso es muy bueno. Y una de las cosas buenas que tiene a favor, yo desde el lugar, ¿no es cierto?, de policía, ¿no? Desde el lugar de fuerza de seguridad. Una de las cosas que tiene a favor Facebook es que en caso que ocurra alguna situación, como decíamos anteriormente, de algún exhibicionista, cada uno que ingresa tiene que tener un usuario de Facebook, ¿sí? El único que teníamos este tema era con Jitsi. Desde Zoom para adelante, todos tienen usuario. Y todo esto que estamos analizando, todos tienen usuario. Ahí, perdón, hago una pequeña intervención, porque Zoom permite la entrada de usuarios anónimos desde su versión del navegador. Digamos que serían Jitsi y Zoom los que permiten usuarios de forma anónima, y a partir de Meet, Facebook y las siguientes, todos son usuarios que están identificados. Y sumo un tema de inseguridad, ¿no? Digamos, el problema no solamente son los exhibicionistas, sino que los delitos informáticos entiendo que son muchos más, como por ejemplo el robo de datos, ¿no? Al momento de iniciarse la pandemia y popularizarse el uso de Zoom, una de las cuestiones que apareció fue una grieta en la seguridad de Zoom, justamente de la aplicación,
donde se podían infiltrar en las computadoras y si vos tenías en el mismo navegador información de transacciones bancarias, de tarjeta de crédito, era factible de que te robaran esos datos, ¿no? Es decir, los delitos informáticos son bastante diversos y cuando hablamos de seguridad informática hablamos de varios puntos en realidad, de alguna forma resumidos en estos dos, pero hay otros delitos más dentro de la Internet. Claro, sí, sí. Lo que por ahí uno de los consejos era en Zoom y en realidad en cualquier otra, es siempre por ahí cerrar la sesión. A veces es otro ejercicio más que está bueno tenerlo en cuenta y hacerlo, ¿sí? El cerrar la sesión es muy importante porque estás cerrando toda la aplicación, si no como que queda residente en la memoria y puede llegar a ocurrir estos casos que pasaba con Zoom, ¿no es cierto? La mayoría de los casos reportados con Zoom habían ocurrido con esto, no cerraban la sesión la gente, sino que directamente decía, bueno, ya está, y cerraba la ventana, no finalizaba la aplicación. Pero bueno, volvemos a Facebook. Uno de los datos que te decía... Sí, perdón. ¿José? No, sigo. Sí. Bueno, en Facebook uno de los datos importantes es que en caso que ocurran algunas de estas situaciones, Facebook tiene un aplicativo interno, que es una página interna dentro de Facebook, que es para fuerzas de seguridad. Y es algo muy bueno en el momento de la investigación. Porque con pedido judicial, ¿sí? Con pedido de un juez competente, después de una denuncia, ¿sí? El juez no actúa si no hay una denuncia. Después de una denuncia, ¿sí? Que el fiscal investiga y el juez empieza a tomar cartas en el asunto, cuando el juez solicita a Facebook información sobre una cuenta en particular, Facebook nos da mucha información y eso es muy bueno porque nos da de dónde se creó, con qué correo electrónico se creó, qué fecha se creó, las direcciones IP desde las que se conectó la última vez, por ahí el derecho puntual. Nosotros estamos analizando hoy, 21 de mayo a las 10:30. Quiero saber este usuario desde dónde se conectó. Y nos dice, lógicamente en tiempo universal coordinado, pero nos dice a las 13:30 dónde se conectó, que sería tiempo universal coordinado y lo tenemos que pasar al nuestro. Pero bueno, eso es algo que se va a hacer y demás. Pero esa información es muy buena y Facebook la brinda con orden del juez. Sí o sí con orden del juez, no la brinda así a cualquiera, pero con un proceso judicial Facebook lo da. Y eso es muy bueno en el caso que haya que hacer una investigación. Sí. Ese es un punto más a destacar. Bueno, seguimos con los otros. En realidad, por ahí después tenemos el Skype. El Skype siempre es un servicio de mensajería de punto a punto entre dos personas nada más, pero bueno, con esto de la pandemia lo amplió y se llevó una versión gratuita de 50 personas. Y en su versión paga 250. Perdimos la pantalla, Joaquín. Vemos la pantalla negra. Pusiste el... Perdón. A ver si vuelvo y ahí tendría que estar viéndose. El logo Me parece que tendrías que cerrar la ventana y volverla a abrir. Sí. La cierro y la volvemos a abrir. En realidad, el logo de Skype, sí. Y Skype tenía esta situación, ¿no es cierto?, que nos permitía poder mostrar lo que es la parte de... Nos permitía mostrar lo que es la parte de... Es decir, tener 25 usuarios con audio, ¿sí? 50 personas en la versión gratuita y hasta 250 en una versión paga. ¿Sí? Eso es, ¿sí? Por otro lado, tenemos, como para ver uno de los últimos que por ahí eran los más populares, lo que estamos tratando de mostrar, ¿no es cierto? Que es el WhatsApp. WhatsApp, lo que nos permite WhatsApp es, hay una versión de 8 personas y está ampliando a 50, ¿sí? Y lo que tiene WhatsApp es que, lógicamente, trabajas con los números que tenés agendados en tu teléfono. Tengamos en cuenta que WhatsApp corresponde a la misma empresa de Facebook, ¿sí? WhatsApp, Facebook e Instagram es toda una sola empresa, ¿sí? Así que tengamos en cuenta que trabaja de esa forma y bueno, la información, lógicamente, era previsible que Facebook fuera, luego de hacer esta movida con las salas,
tirar a lo mismo a las otras aplicaciones, lo va a replicar en las otras aplicaciones que tiene. Y una situación que por ahí estaría buena tenerla en cuenta es el tema de que, primeramente, ¿cuál es el fin que estamos buscando con la comunicación? Si realmente todos los usuarios tienen que ver esto. O no que ver, perdón, sino tienen que participar activamente en la comunicación. Porque por ahí, bueno, estaba viendo que esto de que estamos haciendo aparte a transmitirlo a través de YouTube, ¿sí? Entonces, por ahí hay momentos en los que no necesariamente tenemos que usar estas aplicaciones de salas de chat. Son momentos en los que directamente vos decís, vos tenés que impartir algo. Es decir, hay momentos en particulares, ¿no? Que vos tenés que comentar una situación particular, puedes crear un video, subirlo a YouTube y hacer la sala para decir, estamos haciendo esto, pero bueno, también tengamos en cuenta que si se está queriendo, ¿cuál es el fin que se busca? Si se busca que participen todos, que todos puedan dar su voz, lógicamente usamos la sala de chat. Ahora, si uno solo es el moderador que habla y no va a permitir que nadie más hable, se sube un video a YouTube, ¿sí? Por ahí el fin, buscar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, Joaquín, entras en nuestro terreno, el terreno pedagógico, que tiene que ver justamente con los sentidos del encuentro y la planificación de ese encuentro, ¿no? Me gustó mucho que usaras la palabra sentidos, porque nosotros la estamos usando. ¿En qué momento tiene sentido incluir en nuestra planificación, en este contexto de virtualidad, un encuentro mediado... un encuentro sincrónico, un encuentro donde todos coincidimos, ¿no? Y también hiciste referencia a una participación activa. Cuando quiero que el otro ponga su voz, ponga su gesto, ponga su interacción, al fin y al cabo, que es lo que estamos tratando de hacer, o se comunique casi cara a cara, digo casi cara a cara porque es pantalla a pantalla, ¿verdad? Pero casi cara a cara, trayendo algo que yo voy a leer en el gesto, en la palabra, en la interacción, que no puedo hacerlo en una exposición o en otro tipo de desarrollo. Y si el desarrollo va a ser teórico, si el desarrollo va a ser expositivo, seguramente podré encontrarlo en la voz de especialistas en algún canal de YouTube, que hay muchísimos, o podré encontrarlo también en mi exposición, grabarme a mí mismo y hacer llegar ese audio o ese video a los estudiantes por otros caminos. Sí, me parece que ahí es fundamental, Agus, el tema del sentido, ¿verdad? Sí, nosotros estuvimos en la charla previa que tuvimos con Julián y después en nuestra indagación sobre todas estas plataformas, haciendo una pequeña lista de tips y de consejos y orientaciones para nuestros compañeros y compañeras. Y la primera es esa, que tengamos en cuenta qué es lo que esperamos, cuál es el sentido de esa comunicación que vamos a abrir. Y si realmente el sentido es el encuentro y el intercambio con el otro, es ahí, una vez tomada la decisión, donde tenemos que tener presente cuáles son las características que tiene cada una de estas plataformas para poder decidir cuál es la que me conviene para esa ocasión, ¿no? ¿Te parece, Joaquín, que repasemos entonces de las tres últimas, así como hicimos con Zoom y Jitsi? Nombramos a Facebook, a WhatsApp y a Skype, a ver ventajas y desventajas que nos ofrecen como plataformas. Bueno, en realidad, entre WhatsApp y Facebook es la misma empresa. Las salas de Facebook y, bueno, WhatsApp pertenece a la misma empresa, ¿sí? Skype nos permite, en realidad hay que tener instalado el programa, ¿sí? Hay que ser un usuario del programa, lógicamente registrado con Skype. En realidad con los tres hay que estar registrados, ser un usuario de la plataforma. Lo cual es una ventaja, ¿verdad? Porque sí o sí tengo que identificarme. Aún cuando pueda crear un usuario falso, tengo que tener un usuario para entrar a Facebook, un número de teléfono para WhatsApp y un usuario para Skype. Claro. De la misma forma para todos. Entonces está bueno poder, es decir, es una ventaja el poder identificar a los usuarios y también, bueno, es parte de lo que la plataforma ofrece. La plataforma te dice, yo te dejo, pero tenés que cumplir con esto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Estamos restringiendo algo, pero estamos haciendo uso del servicio en función de restringir que nosotros nos tenemos que identificar de determinada forma.
¿sí? Bueno, Facebook, lo bueno que tiene que en los términos legales, ¿no es cierto? En caso que haya que rastrear un usuario en particular, y esto con una orden del juez, no es que solamente te lo da porque yo quiero pedirlo, porque el usuario X quiere solicitarlo, sino que con una orden judicial, Facebook nos da información sobre los usuarios. ¿Sí? Información de fecha de creación de cuenta, IP con la que se creó, ¿sí? Y puede darnos registros de otras cuentas que haya vinculado, otros grupos que haya creado, y también nos da los registros de la IP de conexión de un día en particular que le podemos solicitar. Eso es muy importante porque nos permite, en los términos de que en caso que haya, lógicamente, una investigación judicial, se puede llegar a rastrear y a solicitar al proveedor de Internet, al ISP, solicitar algún tipo de información sobre la dirección de esa IP, como diciendo dónde vive, no sé, desde dónde se conectó. Se conectó desde Vilcapugio 931. ¿Sí? Y con el tema de los sentidos, con el tema del sentido para el cual reunirme, tal vez WhatsApp, con sus limitaciones, porque puedo tener 4 usuarios si no tengo la versión actualizada, 8 si tengo una versión actualizada y todos los participantes lo tienen, o más de 50 en un servicio que está ahí a punto de salir, al parecer. Cobra sentido de cuándo necesito encontrarme, en lugar de con un grupo grande de, digamos, un aula de 35, 120 estudiantes, a cuándo tengo que encontrarme con 4 o 8 estudiantes para hacer tal vez una consulta, tal vez un pequeño intercambio, una ronda de preguntas donde la interacción sea la protagonista, ¿no? Entonces, digamos, cada servicio de estas conversaciones virtuales también se va a cruzar con los sentidos que yo vaya poniéndole a la intención, ¿no? Bien, y ahí aporto algo. Cuando hablamos de ventajas y desventajas, me acuerdo de mi compañero José, que siempre habla de obstaculizadores y facilitadores en todas las tecnologías, y tenemos que pensar que una misma característica puede ser facilitadora para una determinada situación o destinatario, pero puede ser obstaculizadora para otros. Entonces, todas estas medidas de seguridad que las aplicaciones tienen son ventajas cuando ya todos tenemos apropiado el manejo de la plataforma y tenemos todos los pasos previos realizados, como registrarme, instalar la aplicación, ver cómo se usa, pero son obstaculizadores cuando queremos generar un encuentro con personas que están recién empezando a apropiarse con estas habilidades digitales y quizás todavía no tienen su registro, no tienen descargada su aplicación, no tienen el manejo. Entonces, el pensar para qué, con quién, en qué circunstancias, qué posibilidades tienen las personas con las que me voy a comunicar, también son factores que van a tener influencia en la decisión que yo tome sobre qué plataforma voy a utilizar. Quizás si la persona con la que me voy a comunicar es la primera vez que va a hacer una videollamada, es posible, o sea, tengo que pensar en la plataforma que al otro le resulte más fácil acceder y con la menor cantidad de limitaciones. Y después quería volver para atrás respecto a la seguridad de Facebook Rooms, que ayer por primera vez la estuvimos testeando, nosotros no la conocíamos, y que me pareció súper interesante, que cuando el hospedador o el creador de la sala detecta que hay una persona que está haciendo algo que no corresponde y la echa de la sala, automáticamente esa sala se bloquea. Entonces nadie más puede entrar hasta que la situación se calme, el grupo esté contenido y el hospedador manualmente diga, bueno, listo, ahora la volvemos a abrir. Que me pareció súper potente en una situación de esto, de todos nos quedamos paralizados. ¿Y qué pasa si en Jitsi lo echo pero vuelve a entrar, lo echo pero vuelve a entrar y intenta otro? Como que nos permite mantener la situación más controlada y me pareció eso, que estaba bueno mencionarlo. Bien, ahí hemos hecho un paseo por todas las salas en sí. Yo te invito, Joaquín, ahora a que nos cuentes un poco el tema desde lo institucional, desde la comisaría de la familia. ¿Qué ocurre o qué debo hacer yo como usuario si me ocurre un caso de estos, ¿no?
cómo debo proceder, si corresponde la denuncia, etcétera, etcétera. Bueno, sí, en cuanto a la parte de, bueno, de seguridad, es decir, o la parte, vamos a la parte legal. La parte legal, puse esa imagen como para ver la parte de justicia. En realidad, en cuanto a un delito, primeramente vamos con la parte esta de los exhibicionistas, ¿sí? Fiscalía está teniéndolo en cuenta el tema de que si alguien, alguien provoca una acción por la cual la otra persona, si alguien provoca una acción contra mí, vamos a ponerlo en un ejemplo, alguien provoca una acción contra mí en la que yo siento que está vulnerada mi integridad sexual, Fiscalía lo empieza a analizar como un delito de índole sexual, ¿no? ¿Cierto? Viendo los casos de los exhibicionistas, ¿no? Bueno, ¿qué es importante sobre esto? El resguardar los datos que se puedan tener, ¿sí? La mayor cantidad de datos que se puedan tener. Esto es las direcciones del navegador, ¿sí? En caso de Facebook, la participación del grupo, demás, la fecha, hora en que se conectó, conexiones, ¿sí? A veces se capturan pantallas y también sirve, ¿sí? El tema es que no es una prueba del todo, digamos, completa, no es que solamente con la captura de pantalla se puede hacer, sino que es muy importante poder anexarle otros condimentos más, ¿no es cierto? Como para poder hacer que sea más sustanciosa esta prueba, ¿sí? Sea más firme. Una de las cosas importantes que por ahí hay que tener en cuenta es que nosotros en el Código Penal tenemos un artículo que es el 209, después más adelante lo podemos buscar, pero el 209 habla de lo que es instigar a otro a cometer el delito. Esto ocurría que en un poquito más adelante vamos a hablar de lo que es la parte de grooming, ¿sí? Pero cuando alguien le dice a otro a que cometa un delito, ¿sí? Uno ya está cometiendo un delito. Vamos a poner un caso muy particular. Vamos a poner, yo le digo a alguien a que, no sé, a que no robas tal auto. A que no lo haces. La persona lo hace. En realidad yo también soy culpable de ese robo, ¿sí? Porque yo lo instigué a cometer el delito. Yo lo llevé a que haga esa situación. Y eso a veces es un atenuante para aquel y lógicamente yo estoy cometiendo un delito. Lo que es en cuanto a la parte informática, hay una ley que es la 26388, ¿sí? Es la ley de delitos informáticos. Tiene una serie de articulados que hablan de la parte de la privacidad de la correspondencia, ¿sí? La correspondencia la toma como lo que constitucionalmente es la correspondencia epistolar, ¿sí? Que lo tenemos eso, que la correspondencia es inviolable y demás. Bueno, la correspondencia, el artículo 153 también nos pone esto, ¿sí? Eso fue en la ley 26388, nos pone esto, que la correspondencia también digital es tomada de esa forma. Bien. Se están trabajando diferentes propuestas, ahora está suspendido, ¿no? Pero se estaban trabajando diferentes propuestas sobre lo que es la identidad digital, ¿sí? En diputados estaba el proyecto y de poder tener en cuenta que la identidad digital de uno sea considerada como la identidad física vendría a ser, ¿no es cierto? Eso haría mucha diferencia, porque por ahora lo que es la suplantación de identidad, que alguien me suplante digitalmente, no llega a ser un delito porque la identidad digital no está contemplada como tal, ¿sí? Bien. Después, lo que es el acceso a base de datos bueno, es también un delito, ¿sí? Una base de datos protegida, el acceder es un delito, esto lo marca la misma ley, la 26388, el fraude por medios electrónicos, el daño informático también son delitos, ¿sí? El daño informático es ingresar a una base de datos, es hacer lo que sería un hacking, ¿no es cierto?, de alguna base de datos pública o de alguna empresa. El daño informático no se refiere solamente a introducir software, software o malware, sino que va a la parte esta de dañar un equipo informático adrede, eso también va relacionado con el objetivo de tal cosa, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta, interrumpir las comunicaciones, ¿sí? Lo que es instruirse, bueno,
también están considerados delitos dentro de esta ley, la 26388, incluye un montón de artículos dentro del Código Penal y está realmente bastante, es una ley del 2008, si mal no recuerdo. ¿Sí? Dentro de esos artículos, en 2009 incluyó uno que es el 131, y por ahí está bueno que lo tengamos en cuenta, que es el grooming. Y grooming, por ahí nosotros siempre hablamos de esto y tratamos de poder concientizar sobre esto, porque la verdad que es algo que, según estamos viendo un informe, lo estuve viendo el viernes, en realidad salió que aumentó un 30% las denuncias sobre grooming en la Argentina. Y eso es un montón, porque pensemos que atrás de cada denuncia hay por lo menos, ¿sí?, un menor que fue abusado en su integridad sexual. El grooming es esto, es un adulto contacta a un menor por medios electrónicos y con engaños lo termina llevando a terrenos sexuales. Esto es pedirle fotos, ¿sí?, fotos del menor, o enviarle material, ¿sí? Esto, bueno, ocurre en diferentes fases. Nosotros las tenemos marcadas, ¿no es cierto? Que el adulto primeramente crea un vínculo emocional con el menor. Este menor, bueno, empieza a confiar en él y crea una amistad. Muchas veces esto ocurre haciéndose pasar por otro menor, ¿sí?, con fotos de otro menor. Y estos son tipos que generalmente, bueno, hombre, mujer, no importa si la persona es indistinto. Generalmente son mucho más hombres los que hacen este tipo de acciones, pero bueno, pero es indistinto. Y van recuperando información, no solamente, bueno, lógicamente el género del menor tampoco es un impedimento para esta persona, ¿sí? Van recopilando información sobre ellos, recopilan información sobre el domicilio, la edad, el correo electrónico, contactos, ¿sí? Y después, engañándolo y trabajando lógicamente, pensemos que es una persona mayor hablando con un menor de edad, ¿sí? Entonces, termina llevándolo a terrenos sexuales y le pide una imagen o algún video que el menor realice. Y después lo empieza a acosar por eso, con esa imagen o ese video que posee ya del menor, ¿sí? Hay casos donde planean un encuentro, ¿sí? Y bueno, lógicamente en esos encuentros terminan abusando sexualmente del menor, ¿sí? Hay casos donde directamente terminó en la muerte de los menores, ¿sí? Es algo que es bastante complejo, ¿sí? Lo importante es que esto es totalmente denunciable, ¿sí? Y es muy importante, no solamente, porque no solamente uno dice, bueno, pero no, uno es grande, pero uno puede tener sobrinos, hijos, nietos, ¿sí? En realidad vecinos, ¿sí? Y está bueno que por ahí hablar sobre esto, o para que los menores puedan, esto de, como hablábamos al principio, ¿no?, empoderarse en las redes, sino poder decir, bueno, yo esto no lo quiero hacer, ¿sí? Yo no quiero mandarte una foto, ¿sí? No quiero participar de esto, ya no me gusta. Muchas veces cuando hablamos con los chicos les decimos el poder parar la pelota y decir, bueno, hasta acá, ¿sí? Esto ya no me gusta. Y poder tener el ejercicio ¿no? De poder decir, bueno, hasta acá, yo llego hasta acá en la red, ¿sí? Esto ya no lo quiero hacer. No importa lo que me diga la otra persona, yo esto, sí. No, me gustaría hacer un aporte porque muchas veces, y esto ya lo digo desde mi rol de madre más que desde mi rol de profe, cuando nosotros nos ponemos ante estas exposiciones y somos conscientes de los riesgos, la primera reacción que tienen los padres es decir, no, bueno, listo, que mi hijo no use internet, no chatee con nadie, no tenga redes sociales. Y acá esto es como aprender a tomarse el colectivo. Hay habilidades digitales que todas las personas tenemos que adquirir y aprender a resguardar nuestra seguridad en los vínculos en Internet es una de ellas, que los niños y las niñas van a tener que aprender de pequeños o van a tener que aprender de grandes, pero que en algún momento van a tener que atravesar estas situaciones. Por eso es súper recomendable permitir que los niños y niñas tengan relación, vínculos a través de Internet con el acompañamiento de un adulto y siempre
conversando en familia cuáles son los riesgos, cuáles son los límites que uno tiene que aprender a poner, cuáles son los datos que uno puede compartir con amigos virtuales y cuáles no, ¿no? Y estas cuestiones. Nosotros cuando vamos a los colegios también hablamos el tema de que una foto cuenta mucho más de lo que a uno le parece. Entonces yo siempre le pongo un ejemplo cuando estamos dando la charla, le digo, si yo me saco una foto acá en el colegio, ahora en el aula suya, ustedes ven esa foto y van a decir, ese es el aula, vamos a poner que estaba en 7º grado, ¿no? Ese es el aula de 7º, ¿sí? Porque mirá, la ventana aquella, la foto aquella, y son detalles de atrás que parece que no, pero hablan mucho, ¿sí? Hablan un montón. Las paredes nuestras terminan hablando a gritos, le decimos a veces a los chicos. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas que nos pasa es que cuando hablamos esto, ¿sí? Hay mucha gente que se preocupa, ¿sí? Como justo nombrás vos, Agustín. Sí, hay gente que se preocupa y plantea que no pase esto, que en realidad nosotros aconsejamos que está bueno el acompañamiento en todo momento de los padres, ¿sí? Y por otro lado, el hablar en familia, decir, esta situación, estos son los peligros que puede haber, ¿sí? Porque no podemos cerrar todo, irnos al campo y encerrarnos y vivir como un ermitaño, porque en realidad tenemos que tener contacto en la sociedad. Y estas son las nuevas reglas. Internet llegó y para quedarse. Entonces, el poder apropiarnos de estas cosas es decir, está pasando esto. Y a los padres muchas veces les decimos, la computadora es un consejo, ustedes véanlo, pero la computadora en un lugar de la casa de común acceso, ¿sí? Donde posiblemente uno esté en el comedor, la computadora, ¿no es cierto?, en un living, en algún lugar donde ellos estén y los chicos estén jugando, utilizando internet, algún tipo de redes, y los padres estén ahí cerca, ¿sí? Cosa de que puedan... uno como padre, como adulto, tiene una mirada que por ahí el chico en su inocencia no la tiene. El chico ve un juego y uno por ahí puede ver un poquito más atrás, ¿sí? En alguna comunicación, en algún mensaje. Y otra de las cosas que le planteamos es que si ocurre alguna situación de esta, ¿qué hacer? En caso de, vamos a poner un caso de estos de grooming, específico de grooming, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Sí? Resguardar la información, resguardar los enlaces, ¿sí? Las comunicaciones estas, ya sea por WhatsApp o por Facebook o por la red social que sea, Instagram y demás, las comunicaciones guardarlas también es importante, ¿sí? Y dejarlo ahí, no cerrar la sesión, no denunciarlo en las redes, no publicar, no buscar esto que planteaba hace un momento, ¿no es cierto? Esto de instigar al otro a que cometa, o que siga hablando, o que siga exhibiéndose, o decir, bueno, yo me lo voy a encontrar a este hombre, mujer, yo lo voy a ir a encontrar y lo voy a agarrar y yo le voy a justiciarlo. No, en realidad trabajarlo por justicia, porque esa persona hizo eso con ese menor, pero lo puede haber hecho con un montón de menores más. Entonces, el poder detener a esa persona es muy importante, ¿sí? Lógicamente, trabajar con la justicia. Denunciar esto, en cualquier comisaría se puede denunciar, porque es un delito del 131 del Código Penal. Nosotros en las charlas aconsejamos que si bien se puede denunciar en cualquier comisaría, a veces es importante dirigirse a la fiscalía. Y les cuento por qué. No porque no se pueda ir a la comisaría a denunciar, ¿sí? Sino que ocurre esto. En el proceso legal va a pasar esto. El menor va a ser víctima de la persona que cometió este abuso a través de medios electrónicos contra su integridad sexual. El menor después va a tener que poder hablarlo y ponerlo en palabras con sus papás, y padres, tutores, encargados, ¿sí? Y decirle, pasó esto en la red, ¿sí? Alguien me sacó una foto y alguien me está extorsionando con esto, lógicamente en sus propias palabras, pero alguien me está extorsionando, alguien me está haciendo esto y no sé qué hacer. Pero el menor podría enfrentar esta situación, o que vamos a poner que la persona adulta se enteró, vio esa situación, ¿sí? El menor queda descubierto ante el adulto. Es parte del proceso, ¿sí? Eso va a ocurrir indefectiblemente en el proceso
de esta situación que pasó. Después, el adulto que vio esto, ¿sí? Se acercaría a la comisaría a hacer la denuncia y después va a haber que ir a fiscalía y volver a relatar los hechos para poner en situación y seguramente volcar un poco más de información que por ahí se haya omitido en la comisaría o se haya faltado agregar. Entonces, ahí estamos viendo 4 pasos, ¿sí? El menor con la situación del adulto que abusó de él. Vamos a poner el menor enfrentando la situación con el adulto responsable, tutor, encargado, padre. El padre denunciando en la comisaría y después nuevamente hablando en fiscalía de la situación y tratando de comentarla o ampliarla, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si sacamos a la policía del medio? ¿Sí? Entonces tenemos el menor con la situación, el menor, bueno, el padre enfrentando la situación junto con el menor y el padre junto con el menor, ¿sí? Denunciando la situación solamente en fiscalía. Nos ahorramos un paso de, no es revictimizar, sino que es parte del proceso, pero sino que nos ahorramos un paso de estar comentando esta situación frente a un empleado policial. Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Venir a la comisaría y contarle a Joaquín la situación esta que está pasando, me voy a preocupar, voy a tomar la denuncia, voy a hacer los casos, pero en fiscalía también está el equipo, en la unidad, la UFT1, ¿sí? Está el equipo de la OFABI, que es la Oficina de Atención a la Víctima, que están las psicólogas trabajando y demás. Entonces, por ahí, no es que no se pueda hacer en comisaría, sino que por ahí a veces es aconsejable hacerlo directamente en fiscalía, porque ya se empieza a trabajar el equipo de profesionales directamente sobre el caso, ¿sí? Sin necesidad de el intermediario del personal policial. Sí. Joaquín, me parece clarísimo y me parece que el tema justamente, si bien excede un poco el sentido de la charla, es súper oportuno porque en esta situación donde todos estamos aislados socialmente por prevención, justamente las situaciones de virtualidad se dan mucho más, tanto en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, es súper oportuno, me parece que, porque además, como dijo Agus, tenemos muchos niños en casa, niñas, y entonces está bueno entender ese rol de adulto responsable que nos toca también en este marco. En cuanto a tiempo, ahí te devuelvo, pero estamos justo en la hora cumplida, pero vamos a dedicar los últimos minutos, que van a ser aproximadamente 10 o 15, a algunas preguntas que ya tenemos recogidas del chat de YouTube, pero te dejo un minuto más para cerrar las ideas. Sí, no, por ahí quería esta partecita y me había puesto una foto que espero que se vea sobre esa, decime si se ve, o si no la paso acá. 3, perdón, esa. Hablaba sobre la familia, ¿sí? El otro día he estado también en una charla de este tipo, ¿sí? Estaba como espectador en una charla sobre también seguridad informática y estamos hablando sobre el tema de los menores en la red, ¿sí? Y se planteó sobre la situación esta de grooming y todo esto que le estuve comentando hace un momentito, ¿sí? Pero hubo una frase que me pareció muy importante y muy válida, ¿sí? La frase decía esto, que hay chicos que no están necesitados solamente de alguna necesidad física o... En realidad la frase era, hay chicos que no están necesitados solamente de pan o de alimento, sino que necesitan el acompañamiento, el buen consejo, ¿sí? La participación del padre, madre, tutor, encargado, ¿sí? El estar junto a ellos. Y este tiempo de pandemia o de aislamiento... de aislamiento social preventivo en los hogares, ¿sí? de poder estar juntos, hace un montón, ¿sí? Y sirve para fortalecer estos vínculos que estamos teniendo, ¿sí? Más allá que sea algo por una medida de prevención que desde el gobierno, ¿no es cierto?, se nos impone y se nos dice, bueno, por prevención cumplamos con esto. Es un buen momento para aprovecharlo y fortalecer estos vínculos familiares, ¿sí? que tenemos y tratar de empezar a participar un poco más con los hijos, hijas, ¿sí? Con los niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Poder estar participando con ellos y vincularnos un poquito más,
meternos en parte, ¿no? En su mundo, ver sus intereses. Son cosas que van a ayudar y van a fortalecer mucho la familia. Bien, bien. Y la familia en cualquiera de sus tipos, ¿no? No solamente la familia que vemos en este icono, sino la familia en cualquiera de sus tipos o tipologías actuales que reconocemos y que tienen cada uno su propio valor, su propio mundo cultural y sus propias formas de vincularse. Acá, en este caso en particular, nos referimos a la seguridad informática, pero la frase es súper linda. No solo necesitamos pan, necesitamos muchas otras cosas para vincularnos y estar juntos. Bueno, pasamos, ¿te parece, a las preguntas? Sí, por favor. Tenemos al menos 3 que ya realizaron en el canal de YouTube, pero si alguien quiere agregar alguna más, puede hacerlo, ¿sí? Le dedicamos, ¿te parece, alrededor de 1 minuto a cada pregunta? Yo sé que medio acotado, pero así podemos responder las que llegaron al menos. La primera, nos preguntan acerca de Jitsi. Si hay alguna forma de rastrear o de tener en cuenta quién fue la persona que se entrometió. En Jitsi, ¿no? Puntualmente. Sí. En Jitsi es bastante complicado porque Jitsi, dentro de la parte legal, es cuando uno ingresa, ¿sí? En la parte legal de Jitsi nos plantea que no va a guardar información, no se va a guardar la comunicación, a no ser que uno sea partícipe y la quiera guardar. Pero al dar como un sitio web, Jitsi no guarda los registros desde las IP que se conectaron. ¿Sí? Bien. Que realmente es bastante complicado llegar a eso, muy, muy, muy difícil. Bueno, con respecto, entiendo, perfecto. ¿Agus, querés agregar algo? Por ahí únicamente que cuando nosotros tenemos un servidor privado de Jitsi, como es el caso de algunas universidades que lo están usando, ellos sí pueden alojar y tener un registro de todas las personas que ingresan y de las conversaciones grabadas y demás. Entonces, para aclarar, porque quizás muchos de los profes o de nuestros estudiantes también cursan en alguna universidad con este servicio, que cuando los servicios son privados sí tienen otros estándares de seguridad. Y yo agregaría que lo que conviene, si vamos a usar Jitsi, porque sabemos que admite un rápido acceso, lo que nos va a convenir es colocar un nombre críptico en el enlace. Retomando un poco lo que decía Joaquín, no poner clase de matemática, pongo un ejemplo obvio, sino encriptar eso de alguna forma, por ejemplo, poner fechas que le van a dar cierta cantidad de números, un carácter raro como una ñ metida ahí al medio, o una arroba que permita justamente encriptar y que no sea fácil de ubicar, al menos que vos sepas que ese es el nombre de tu clase. La siguiente, con lo que veníamos hablando con respecto a Zoom. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Tengo que cerrar la sesión? ¿Tengo que cerrar la aplicación? A ver. La sesión es importante cerrarla, ¿sí? La sesión siempre, una vez que uno finaliza la comunicación, cerrar la sesión. Porque ahí era donde la falla que estaba registrando Zoom. ¿Sí? La falla que estaba registrando Zoom principalmente era cuando no se cerraba la sesión, sino que directamente cerraban, vamos a suponer que lo estaban usando en una computadora de escritorio, una notebook y demás, directamente cerraban la ventana. Entonces no cerraban la sesión. ¿Sí? Entonces el paso sería cerrar la sesión. Cerrar la sesión sería ir a mi foto de perfil o al menú más que tengo por ahí, hacer clic, buscar la expresión cerrar sesión, hacer clic y afirmarlo, ¿sí? Aceptar que se cierre la sesión. Bien, para que nos quede claro. No es con la X cerrar la ventana, no alcanza con eso. No, es cerrar la sesión, salir de la sesión, después se cierra la aplicación, pero cerrar la sesión es muy importante. Otra pregunta que tenemos acá es relacionada con los casos y las denuncias, Joaquín. Nos pregunta si se resuelven algunos de estos casos y denuncias que ustedes han recibido. En realidad sí, las denuncias y los casos se resuelven. El año pasado acá en Bariloche hubo una denuncia sobre grooming, ¿sí? Que involucraba a 23 menores. ¿Sí?
y el hombre fue condenado, ¿sí? Después hay otros casos. En realidad lo importante siempre es esto, ¿sí? Tratar de resguardar la mayor cantidad de información que lógicamente va a servir después a los fines judiciales de la investigación, ¿sí? Es muy importante resguardar eso. Lo que es la parte de delitos informáticos en algunos lugares se está conformando de a poco, ¿sí? Nosotros en policía, por ejemplo, por ahora no tenemos el área de delitos informáticos, pero bueno, el Poder Judicial está trabajando mucho sobre esto. El Poder Judicial ya tiene un área de lo que es la parte de informática forense, trabajando desde Viedma. Así que la verdad que se está avanzando y mucho sobre la parte de delitos informáticos. Y guardar la información, ¿sí? Se llega a los casos, sí, se llega como muchas veces como cualquier otro caso judicial, ¿sí? No, a veces, perdón, que tengo un audio acá. No es... la resolución es como cualquier otro caso judicial, ¿sí? Pero es muy importante el tema de las pruebas, el acompañamiento con las pruebas es fundamental, no solamente en esto, sino en la mayoría de los casos. Bien, Ahí bien. aporto, Sí, es importante ante un caso de grooming no borrar las conversaciones en las interfaces de las redes sociales, ¿no? Pues Facebook, por ejemplo, no eliminar esa conversación después de sacar captura de pantalla, sino dejarla activa en la cuenta, ¿no? Claro, sí, eso es fundamental. Y no denunciar, te sumo una cosita más, no denunciar al usuario en la red, porque si ocurre que uno denuncia al usuario en la red, ya directamente vamos a suponer que uno dice, bueno, no voy a hacer la denuncia todavía, lo voy a denunciar a este hombre en la red y lo bloquea. Entonces, Facebook al denunciarlo empieza a analizar la comunicación, todo, y vamos a suponer que nos bloquea el usuario, nos borra, nos modifica algo. Ya después el requerimiento es distinto. Entonces, directamente parar todo ahí nomás, guardar lo que uno pueda y después acercarse a hacer la denuncia en lo posible al otro día, ¿sí? O al mismo día. Después que directamente se sigan los otros pasos, ¿sí? Que después nadie sepa que uno está denunciándolo, que está haciendo, sino que hacer la denuncia inmediatamente. Bien, y la última pregunta, puede surgir otra todavía, pero la última pregunta por ahora, por el chat que tenemos, es ¿qué ocurre en el caso nuestro? Pienso que se refiere puntualmente a mayores de edad, ¿sí? Lo cual no significa que estén resguardadas de estas situaciones, ¿verdad? Porque conocemos el famoso cuento del tío, que se hace por internet también y le afecta a cualquier persona de cualquier edad. ¿Qué ocurre cuando estas situaciones de grooming o de acoso las sufren jóvenes de entre 18, ponemos, y 25 años? ¿Cómo se procede con la denuncia? Bueno, en realidad está lo que se denomina la sextorsión, ¿sí? La sextorsión es cuando ya, lógicamente, entre adultos y se participa de algún tipo de conversación, chat o envío de material de la intimidad de uno, ¿no es cierto? Entre dos personas, de común acuerdo y demás. Después una de las otras personas empieza a extorsionar con ese mismo material. La extorsión es un delito, ¿sí? La extorsión es un delito y cuando... Les comento un caso medio particular, ¿sí? Si alguien me invita a una conversación, una videollamada, ¿sí? Me graba la videollamada y después me empieza a extorsionar con eso. Cuando me empieza a extorsionar y yo accedo y le doy un tipo de dinero X, ¿sí? Cuando la persona retira ese dinero, se terminó de configurar el delito completo. Entonces esa denuncia, lógicamente, que es viable, es un delito y la extorsión se denuncia, entonces se empieza a rastrear a esa persona. Distinto es lo que es porno venganza. La porno venganza es cuando es una pareja, vamos a suponer que hay una pareja eventual o una pareja consolidada, y de golpe vamos a suponer que en su intimidad se han hecho videos o se han fotografiado, lo que sea, y después esa pareja se disuelve y una de las dos dice, en venganza voy a publicar todo este material que tengo de tu intimidad.
se está trabajando sobre la pornovenganza como un delito, ¿sí? Está en proyecto todavía eso. Hay fallos judiciales ya que en Rosario donde se trabajó por la parte de que afecta mi buen nombre y honor, ¿sí? Eso está en el Código Penal, la parte de buen nombre y honor, lo que sería la parte de injurias, calumnias. Así que por ese lado se está gestionando, hay fallos, sí, ya sobre esto. Una chica de Rosario que estaba en pareja con un muchacho que era un peluquero y demás, y lo que ocurre es que por ahí dice, bueno, me hackearon el teléfono, me robaron el material de mi computadora, se me perdió el celular y me lo robaron, entonces es como que desligarse de la responsabilidad. Pero bueno, lógicamente ahí está la justicia que va a investigar a ver si eso es tan cierto o no. Pero en pornovenganza se está legislando, se está trabajando sobre eso. Bien. Y la denuncia la tiene que entonces abordar la persona involucrada, ¿verdad? Que es mayor de edad. Sí. En cualquier caso, un mayor de edad, lógicamente lo denuncia el damnificado, el que sufrió este tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Puede, Joaquín, un tercero denunciar situaciones de ciberacoso? Aunque no sean menores de edad los involucrados. Por ejemplo, nosotros como profesores de una institución de nivel superior, si observáramos un caso de acoso entre estudiantes en una red social, de varios estudiantes haciendo ciberbullying o ciberacoso a otro, ¿un adulto puede denunciar esa situación? ¿Hay legislación? Sí, no, en realidad lo que es la parte de bullying, no hay legislación. Hay únicamente algo que por ahí les puede servir como docentes, que es la ley, la 26892, que tiene un nombre larguísimo, pero se llama, lo tengo anotado por eso, Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Ajá. Que en realidad siempre se llamó la ley de bullying, que es del 2013, si mal no recuerdo, y lo que habla es que en realidad cuando hay una situación, es una ley nacional, y cuando hay una situación de bullying, específicamente en algún colegio, lo que se hace es intervenir, que seguramente ya lo tienen como protocolizado, ¿no? Pero se interviene y se llaman a las partes y se empieza a dialogar sobre el tema y no hay algo judicial o penal que trabaje sobre la situación, sino que se trabaja más institucionalmente. Entonces, se comienza ¿Repetí el número de la ley, por favor, Joaquín? Sí, 26, sí, la ley 26892. Esa es de 2013. Y está muy bueno, eso lo planteamos por ahí en algunas maestras también cuando vamos y damos la charla, planteamos eso porque surge esto en las redes. Y te lo sumo un cachito más, también un 33% aumentó el bullying a través de medios electrónicos, ¿no es cierto?, a través de redes, con esto de la pandemia. Un 30 fue de grooming y un 33 de bullying. Bien. Ocurre mucho porque... Sí, son cifras alarmantes sin duda, ¿no? Esto tiene que ver seguramente con el tiempo que le dedicamos a las redes sociales, al uso de la computadora, de internet, desde nuestras casas en este tiempo de aislamiento, ¿no? Claro. Que generan sin duda a río revuelto, dirían tal vez nuestros abuelos, a río revuelto ganancia de pescadores, y ahí estarán los ciberacosadores tratando de pescar. Bueno, Joaquín, estamos llegando como al final de esta conversación. La verdad, te agradecemos muchísimo tu disposición y todo tu aporte. Y en la persona tuya agradecemos a la Comisaría de la Familia que autorizó esta participación y este trabajo que sabemos que es institucional por parte de ustedes a través de la Policía de Río Negro. Y bueno, de alguna forma este trabajo también con nuestra institución, que es parte del sistema educativo y que entran en diálogo para atender estas situaciones, en algunos casos nuevas, o por lo menos que están surgiendo en estos tiempos de pandemia. Bueno, nosotros también agradecemos, ¿no es cierto?, el poder darnos esta oportunidad, el poder llegar de otra forma distinta, ¿no es cierto?, a estas nuevas experiencias que nos está trayendo la pandemia, el poder hablar de esta forma y dar una charla y poder participar junto a ustedes bueno, llegando a otro tipo de gente que por el momento no habíamos llegado, pero agradecemos mucho, ¿sí? Muchas gracias por el momento, por la predisposición, por
por habernos podido comunicar y dialogar un momento, tomarnos un momento a la mañana para poder dialogar, que son importantes para todos, ¿no es cierto? Qué bueno. Bueno, Agus, nosotros nos comprometemos a elaborar un documento, un poco resumen de esta charla que hemos tenido, con algunos tips para que todos los docentes y también los estudiantes, porque vamos a abrirlo un poquito en esto de que hay habilidades digitales que cada uno debe aprender, para que podamos aprender a hacer este ejercicio de cómo participar en una charla virtual. Bueno, me parece que estuvo súper potente el encuentro y gracias, Joaquín, por tu participación. Bueno, muchas gracias. Bueno, a los que están en internet tienen oportunidad de saludarnos. A ver, ¿qué palabra podemos poner? Conectados. El que le gustó la conversación, esta primera experiencia que hemos tenido acá en nuestro canal de YouTube, escribe conectados en los chats que tenemos abiertos. Y desde ya les agradecemos por el tiempo. Estamos juntos en esto de poder sostener la formación docente en tiempos de pandemia y de poder participar a través de estos canales, pero también resguardándonos, ¿no? Philippe Merieux dice que educar es promover la humanidad, es promover lo humano. Y más allá de que estén estas pantallas de por medio, lo que queremos es vincular a esas personas que somos nosotros y que estamos acá interactuando a través de la pantalla. Así que muchas gracias. Será hasta mañana a la noche que empieza la primera Conversaciones, Mates e Ideas en la virtualidad con un tema muy interesante para atravesar. Así que en este canal se va a transmitir también y les agradecemos a todos por estar. Agus, ¿querés despedirte? Bueno, me despido y aclaro, por ahí en las preguntas del WhatsApp estaban pidiendo mail y teléfono de contacto de la Comisaría de la Familia. Nos comprometemos a adjuntarlo en el documento con orientaciones que les vamos a enviar. Y me despido, gracias por estar en esta primer transmisión en vivo que me parece súper interesante. Muy bien, y les adelanto que tal vez puedan escuchar esta conversación en un audio después que vamos a generar como un programa de radio. Así que gracias por estar y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias.